Ahí la mayoría de nuestro público, pues, han sido personas sordas. Hemos presentado, por ejemplo, la del Misterio del Circo, y las personas sordas entran y ven nuestra obra sin intérprete, ¿no? Y están aprendiendo algunas señas de la lengua de señas mexicana. Depende también, bueno, es decisión del director cómo se presenta, si se presenta directamente en lengua de señas mexicana o en alguna otra. Cuando llevamos la Noche del Tigre a Canadá, el director, que era Carlos Corona, estaba preocupado porque cómo iban a verla las personas sordas, ¿no? Entonces, bueno, Carlos pidió que trabajáramos algunos diálogos en un poco de pantomima, la lengua de señas mexicana fuera mucho más clara. Entonces, bueno, ahí se trabajó para que pudiera tener mucho más acceso el público y, bueno, creo que recibimos buenos comentarios. Depende, ¿no? Depende también de la visión del director. Hay directores que deciden que se presente en lengua de señas mexicana y hay otros que prefieren trabajarla antes de. Perdón, no te estaba apurando. Es finalmente la interpretación es siempre en materias de sordos es un punto crucial, ¿no? Nosotros llegamos aquí hoy temprano y estuvimos un buen rato discutiendo a ver dónde nos vamos a sentar, dónde se va a poner el intérprete, dónde se van a sentar los sordos, cómo vamos a manejar. O sea, la interpretación siempre es finalmente un punto muy sensible y medular en cualquier lugar donde hay sordos y oyentes. Entonces, como decía, es un problema aquí y no hay acuerdo. En Deaf Way 2, cuando fuimos, ese era un encuentro magno de sordos de todo el mundo, no me acuerdo cuántos, pero como 50 países estaban ahí. Y llegaron compañías de teatro de muchos lados. Estábamos nosotros, por supuesto, había una compañía de teatro de Singapur, habían compañías americanas, había una compañía japonesa, bueno, no me acuerdo, ingleses, un montón de compañías de teatro, porque parte del DFA tenía toda una parte de representaciones de teatro, congreso, una cosa muy grande. Creo 9,000 sordos ahí, en Washington. Y los directores de teatro y las compañías de teatro se juntaron al principio para discutir este problema, que sabíamos que era un rollo, pues todas las muchas compañías, y además no solo, porque ahí no solo eran compañías de muchos países, sino público de muchos países y todo, ¿y qué haces? Y entonces finalmente dijimos, bueno, una solución muy clásica del teatro, pues cada quien se presenta en su idioma y pues el público va a verlo y entender lo que puedan entender, cosa que todos hemos hecho como teatreros, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos ido a ver, no sé, una obra de teatro polaca y te dan una sinopsis, ¿no? Y lees la sinopsis y ves la obra de teatro y bueno, ¿no? Tienes la sinopsis y oyes el polaco tal cual y sin sobretitulaje. Se hace mucho también, ¿no? Y nos decidimos por eso. Pero en una función del misterio del misterio del circo donde nadie vio nada, estábamos presentando, nos iban a traer unas escuelas, era un teatro grande, y nos iban a traer varias escuelas de niños oyentes. Y entonces la actriz vocal, que resulta que sabe inglés perfectamente, dijo, me la aviento en inglés. No es un enorme contenido vocal en esa obra y lo hago perfecto. Ella misma lo tradujo, lo aprendió. Entonces, esa función la dimos en inglés hablado y en lengua de señas mexicanas. Cuando empieza la función, a los 2 segundos, un intérprete del público, estaba lleno eso de intérpretes, se levanta, se sube al escenario y empieza a interpretar en ASL, ¿no? Y toda la gente de teatro, que éramos de muchos países, estábamos indignados absolutamente de cómo alguien se atreve a subirse al escenario e interpretarte sobre la escena. O sea, ni siquiera tenía o sea, cuando nosotros lo hacemos a propósito, lo ponemos en un lugar especial, generalmente le ponemos una tarima, una luz especial para que, pues, por lo menos esté aisladito. ¿No? Se subió ahí y empezó a interpretar a un costado del escenario, ¿no? Y entonces yo, digo, ya habíamos acordado, yo fui y le dije, oye, bájate del escenario, ¿no? Y me dijo, los sordos tienen derecho
de saber lo que se está diciendo, y empezó toda una discusión así clásica de intérprete, ¿no? Y bueno, ya la dejamos porque estábamos ahí peleándonos frente al público, ¿no? Y se aventó la interpretada de la obra muy heroica, ¿no? Entonces, bueno, De pequeña todo como en anécdota botica. de Sordópolis. Pues no sé si, perdón. ¿Quieren que demos por concluida la charla aquí? Nos han dado de repente chance de quedarnos un poquito más cuando el tema lo amerita, estamos muy animados. No sé si quiere alguien todavía hacer algún comentario, alguna pregunta. Uy, sí. ¿Todavía tienen tiempo, Alberto, Eduardo? ¿Sí? ¿Y tenemos todavía un poquito de margen nosotros? ¿Hasta qué hora nos dan chance? Sí, mientras le paso el micrófono acá. Perdón, ahorita te lo… Gracias. Hola. Bueno, yo soy Antonio, yo sé lengua de señas, pero yo hago teatro. Estudio Ciencias de la Comunicación y desde hace tiempo estoy haciendo teatro. Pero uno de mis proyectos es, y directamente le quiero preguntar a Alberto, ¿por qué no hacer impro para sordos? O sea, ¿por qué la complicación, el lenguaje es uno de los problemas o por qué? Digo, es un proyecto que yo tengo a futuro y quizá ya lo estoy compartiendo, ya no sé. Pero sí me interesaría muchísimo por qué no hacer impro para sordos, siendo que esa esencia de la lengua de señas, de pantomima, bueno, tiene como parte pantomima, podría usarse. Y otra cuestión, hay un lenguaje, no sé si lo conozcan, que se llama sound painting. Precisamente apenas lo están como introduciendo al mundo de la impro, sound painting. Y usa algunas señas y es como una big band. Entonces el director va usando entre músicos, gente de danza, actores, y les va dirigiendo como qué hacer, improvisar, crear una base musical, y se va haciendo una cosa maravillosa. Creo que también podrán utilizarlo en algún momento si quieren presentar algo más. Gracias. Bueno, lo primero de por qué no hacer impro, no, pues no, ninguna razón de por qué no hacerlo, hay que hacerlo, desde luego. Yo soy entrenador de impro de mucho tiempo, y Ricardo Izquierra, que ha trabajado mucho en la compañía, es súper improvisador, o sea, que la impro está muy metida ahí en la compañía y siempre lo hemos estado, o sea, cada 2 meses alguien dice, ¿y cuándo vamos a hacer la impro aquí, impro sordo, no? Entonces, algún día, hay muchos ahí, entre Ricardo Izquierda, bueno, Sergio Batis, que dirigió Música para los Ojos, también está muy metido en la impro. Entonces hay… ¿Ah? Y Aide, por supuesto. Entonces hay muchos ahí que están todo el tiempo diciendo, cualquier día de estos armamos nuestra impro sordo, ahí se antoja muchísimo, por supuesto. Y no lo hemos hecho por, quién sabe, porque tenemos 20,000 otros proyectos que han ido antes. Pero sí es una gran idea, desde luego. Y el sound painting, no, nunca he visto eso, suena genial. Okay, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yelitze. Yo soy profesora de educación especial y ahorita, bueno, está como muy interesante este tema, ¿no? De cómo están traduciendo las obras para los chicos sordos. Y adultos. Y adultos, sí, claro. Chicos de alma. Pero me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en educación nos piden mucho ahora la promoción de la lectura, ¿no? Esta manera tan compleja en que nosotros como docentes tenemos que transmitirles la lectura a los sordos es algo muy difícil, ¿no? Eso era como mi idea al venir aquí. ¿Cómo le están haciendo ustedes para poder, un poco más allá de lo teatral, ¿no? De lo poético, apoyar en este lenguaje en el que ellos puedan comprender, ¿no? La esencia de la verdadera lectura, que yo sé que no necesariamente decodificar las letras significa leer, ¿no? Va mucho más allá de una decodificación, pero me gustaría saber cuáles consideran ustedes que son los elementos más importantes para conservar esta esencia de la lectura o del pasar un texto a la lengua de señas mexicana. Tiemblo para contestar en esta porque no es mi especialidad y es un campo minado, ¿no?
más sensible de todos, desde luego, que es pues la educación y la educación bilingüe y cómo llegar realmente a ser pero digo, creo que en la base del problema es cómo hace el sordo para adquirir, el niño sordo para adquirir la lengua oral, ¿no? A través de la lectoescritura. O sea, el problema más que de lectura es de adquisición del lenguaje, ¿no? O sea, para poder leer, pues tengo que saber el idioma que estoy leyendo, y el problema anterior, o sea, van juntos, porque si el niño va a aprender a través de lectoescritura, pues va a aprender a leer y va a aprender español al mismo tiempo, ¿no? Sí es un tema arduo. En términos educativos, nosotros abogamos mucho y de manera bastante activa por una educación bilingüe, es decir, que se parta de una base de lengua de señas inicial para de ahí la adquisición de el español, digamos, en este caso, como un segundo idioma. Pero el niño, al entrar, digamos, en edad preescolar, que sus maestros, sus padres y su entorno estén en lengua de señas de entrada, y el español va a irse adquiriendo como un segundo idioma, que tengo entendido, pues empíricamente ha mostrado tener resultados mucho mejores que todos los intentos que han habido de adquisición directa de la lengua oral sin pasar por lengua de señas. En cuanto a qué hacemos nosotros sobre este tema, hace años trabajamos un par de videos en colaboración con una asociación civil que sí se dedicaba a esto, ¿no? Una asociación civil realmente con fines educativos que se llamaba Enséñame, o que se llama Enséñame, y que realmente tenía el objetivo de trabajar educación de sordos y promover el bilingüismo, por supuesto uno de los problemas importantes era la adquisición de materiales de lectoescritura. Y desarrollamos primero una serie de 4 videos que no sé si conozcas. Tenemos de 4 cuentos del Fondo de Cultura Económica que se tradujeron a lengua de señas y se pasaron a video. Entonces, la idea es que tú tienes el video y puedes comprar el libro también, y las mismas ilustraciones del libro, porque son libros ilustrados, aparecen en el video. Entonces, la idea es, pero el video es básicamente un sordo contando, diciendo la historia, y le pusimos además subtitulaje para que pudiera, digamos, tienes las señas y abajo lo que está diciendo el sordo en español, para que el niño pudiera, digamos, entender qué es lo que se está diciendo y luego poder ver el español y tener el libro físicamente también en la mano con el maestro para poder usar eso como una herramienta para adquisición del español, digamos, de lectoescritura. Están esos 4 videos. Se trabajó mucho en la traducción también. Son videos que hicimos hace muchos años, pero creo que son traducciones potables. Se buscó hacer una traducción lo más literal posible, o sea, traducciones en el buen sentido de la palabra literal, o sea, realmente no, que la traducción no dijera ni más ni menos que el original, ¿no? No realmente que dijera eso, pero obviamente conservando la gramática de la lengua de señas, el orden de la, en fin, ¿no? Sé por la gente de Enséñame que cuando empezaron a aplicar esos videos, de repente les servían, pero no era tan fácil, o sea, sí no, o sea, muchas veces les costaba, según me decían ellas, les costaba muchas veces a los niños incluso entender la historia, aunque las señas estaban traducidas por sordos y oyentes. Había un equipo, el equipo de traducción tenía 5 sordos, 2, 3 intérpretes. Fue un equipo de traducción muy grande que trabajó también muchos meses en la traducción de estos textos. Muchas veces los niños chicos no seguían el cuento. Y una de las cosas que de repente se especulaba es que de alguna forma finalmente el español escrito tiene toda una estructura narrativa y toda una forma de presentar las ideas, ¿no? Más allá de oración por oración, digamos, todo el cuento está contado de una forma que de repente no acababa de ser la misma manera en que un sordo contaría el cuento, digamos, esa es una especulación, ¿no?
no sé si eso esté comprobado, pues, ¿no? Y lo que hicimos a partir de eso con la gente de Enséñame fue decir, es que falta un paso anterior. Antes de empezar a hablar de traducción de cuentos, habría que justamente entrar como en un entrenamiento narrativo, es decir, ¿qué significa contar cuentos? O sea, acostumbrar al chico a oír, digamos, en el caso de un niño oyente, primero tú le cuentas cuentos y luego lee un libro, ¿no? Pero antes de llegar a leer el libro ya está acostumbrado a escuchar cuentos desde mucho antes, o sea, ya aprendió un poco el sentido de la narrativa, cómo se narra un cuento, ¿no? Y luego ya podemos pasar a lectoescritura, ¿no? Al problema de promoción de lectura, digamos, ¿no? Y entonces lo que nos fuimos a hacer era empezar a hacer videos de creaciones originales en lengua de señas. Y tenemos 2 videos que creo yo son muy interesantes. Uno es de narrativa, de cuentos narrados básicamente con puro clasificador para niños muy chiquitos, que se llama Historias Mexicanas, y que son pequeñas historias de 10-15 minutos cada una, contadas y creadas por sordos, y contadas por un actor sordo, sin ningún español ni nada, nada más para acostumbrar, digamos, para ir presentándole al niño creaciones originales en la propia lengua de señas. Y el otro es un video de poemitas, realmente, que son juegos de abecedario, que es como una forma de juegos digamos, de poesías para niños muy chiquitos, muy sencillitos, muy atractivos. Y bueno, esos son 6 videos que tenemos a la venta ahí en Seña Ibero, así que en una de esas te pueden servir. Gracias. Nos dieron chance de 20 o 30 minutos más, así es que… Ya, ok. Ahorita les paso el micrófono, primero va a hablar Eduardo. Yo digo, también para mí la educación especial es un tema complejo. Yo te quería comentar más bien mi experiencia de vida y no sé si te sirva, si te aporte un poco. Yo crecí con terapias de oralización, con terapias de lenguaje. También, bueno, me introducían un poco a la escritura del español, y me mostraban lo que eran muchas imágenes, ¿no? La imagen de pato y tenía que escribir el pato. Realmente yo no lo escribía porque para mí no había esa comprensión, no lo estaba entendiendo. Sí era trabajar sobre la misma palabra, sobre el mismo concepto, poco a poco lo iba entendiendo. El pato, se me complicaba, ¿no? Realmente era complicado entender la relación, ¿no? Que en este caso tenían los artículos con el sustantivo. Primaria y secundaria la cursé con personas oyentes, la preparatoria no la terminé, y yo realmente no tenía una comprensión del español como tal. Como a los 9, 10 años aproximadamente, después de ir a diferentes lugares para que me dieran terapia de oralización, de lenguaje, de escritura, a mi mamá no le parecían algunos, me cambiaba con otras personas, me llevó con una persona que se especializaba en problemas de aprendizaje. La maestra, bueno, insistía enseñándome con imágenes, con dibujos, y así era como yo iba relacionando. A veces así podía entenderlo. Pocas veces me daba terapia de oralización, ya no era tanto enfocado a esto, sino más bien a las imágenes, a la relación de estas palabras con las imágenes, y así era como lo iba entendiendo. A veces, bueno, eran palabras básicas que ya se me habían olvidado, que no las utilizaba, colores, frutas, poco a poco fue aumentando la dificultad, verbos, y así fue como iba entendiendo. Yo todavía para ese entonces no aprendía lengua de señas, así fue como iba aprendiendo diferentes conceptos, diferentes palabras, algunas las iba entendiendo conforme iba aumentando la dificultad. A veces sentía que me pasmaba, ¿no? Y que ya no podía seguir. Después ya dejé de asistir con esta persona, y por esas fechas fue cuando conozco a personas sordas, y yo me quedé impresionado. Yo, bueno, sabía escribir español, un poco de español, podía
escribir, expresarme de forma escrita en hasta cierto nivel, pero no, hablarlo no. Yo no lo hablaba, no me expresaba oralmente, no estaba acostumbrado, bueno, cuando era niño sí, para comunicarme con mi familia, con los integrantes de mi familia, lo hacía y eran palabras, oraciones muy cortas. Escribía más de lo que trataba de hablar, pero cuando conozco la lengua de señas mexicana me di cuenta que realmente podía entender, aprender, expresarme, empecé a relacionar, a hacer las equivalencias lingüísticas y fui aprendiendo muchísimo. Había palabras que no conocía en español, me daba cuenta de que realmente mi nivel de escritura en español era de un 20-30% y pues, no era bueno, ¿no? Realmente era muy pequeño. Hay personas sordas, yo me pude dar cuenta que había personas sordas que no tenían ni el 10%, que había personas que sí tenían más nivel de español que yo, pero todo dependía de uno, ¿no? De como persona sorda, qué tanto quieres aprender español o no. Creo que sí es muy importante la experiencia de vida, ¿no? de cada persona. Y yo creo que yo sí considero que si hubiera aprendido primero lengua de señas mexicana, hubiera sido mucho más fácil relacionarlo con estos dibujos, con estas palabras, y sí, poco a poco iba a ir aumentando la dificultad del español, de menos a más, todas las preguntas, algunas palabras claves, ¿no? que son vitales para el uso del español, se pueden ir accediendo a ellas a través de la lengua de señas mexicana de mejor forma. También depende mucho de la decisión de las personas sordas y cómo quieran comunicarse y aprender español. A ver, teníamos acá, no sé si lo podemos hacer en orden, tenía una pregunta aquí, luego otra allá y luego acá, ¿está bien? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, me da mucho gusto verte, Alberto. Buenas tardes, mi nombre es Rosalinda, soy representante de Coalición de Personas Sordas del Distrito Federal, algunos me conocen. Mi nombre en lengua de señas mexicana es este. También, bueno, veía que hay maestros de educación especial por aquí. También me ha tocado toparme con maestros de educación especial, de educación en general, que se enfocan, que quieren, que tratan de obligar a que la persona sorda lea, a que la persona sorda hable, y es complicado, ¿no? Es importante, es vital tener en cuenta que la naturaleza de la persona sorda no puede acceder fácilmente a estos estímulos, ¿no? Auditivos y vocales. El pensamiento de la persona sorda, en este caso, si se le trata de obligar con estas técnicas, pues es complicado, ¿no? Realmente no va a haber un avance si se está llevando de esta forma. También es importante respetar, en este caso, la Ley General para Personas con Discapacidad, las leyes que defienden la educación y los derechos de las personas sordas. Realmente no hay una educación en este país adecuada para las personas sordas y que respete los derechos y las necesidades de las personas sordas. Somos visuales, muchas veces no tenemos un acceso a la información tan amplio como el de las personas oyentes, porque no hay intérpretes, porque realmente no se da este acceso adecuado a las personas sordas. Hay intérpretes en el canal 2 y están 5 minutos, ¿no? Realmente la información que las personas oyentes tienen a través de los noticieros, pues bueno, es todo el tiempo. Todavía creo que en México hay mucho que trabajar sobre los derechos y la educación de las personas sordas. Espero que las personas oyentes que estén aquí, que puedan, ¿no? Tratar de aprender y realmente enfocarse más a las necesidades de las personas sordas y no obligarnos, ¿no? a lo que se trata de hacer, a lo que se quiere. Muchas veces se pide que las personas sordas aprendan a hablar y nosotros sordos
nos gustaría obligarlos a ustedes a que aprendan lengua de señas, ¿no? ¿Por qué obligarnos a aprender inglés o por qué decidir si queremos hablar inglés o no? Y la lengua de señas en este caso, pues no se aprende, ¿no? En las escuelas no hay maestros que dominen lengua de señas, no se conocen las necesidades de las personas sordas. Hay mitos, ¿no? De que es que los sordos no pueden, es que los sordos no entienden el español. Sí se puede, sí entendemos, solo que hay necesidades diferentes a las que las personas oyentes tienen. Necesitamos intérpretes, necesitamos estímulos visuales diferentes. A mí, me admiro el trabajo de Alberto, que trabaja con personas sordas, he visto cómo trabaja en la compañía sus diferentes obras. Y creo que lo más importante es la inclusión, ¿no? Tratar de convivir con sordos como oyentes, no excluirnos. Estas obras creo que son muy importantes porque integran tanto al público oyente como a las personas sordas. Entonces creo que es un trabajo muy, muy bueno. Espero que en un futuro lleguemos a algo mucho mejor, porque en estos momentos, aunque la ley reconoce que las personas sordas tenemos derecho al uso de nuestra lengua de señas mexicana, no se cumple. Realmente no se cumple y es una obligación y existe la discriminación todavía. Gracias. Muy bien. ¿Vas a comentar? No. No. Muy bien. Bueno, pues igual, como todos, yo creo que todos admiramos a la compañía Seña y Verbo. Es una compañía que justo, estoy completamente de acuerdo, como tú has dicho, no solamente trabajó el tema del teatro, sino de la cultura, de la comunidad, de la lengua, etcétera, etcétera. Y bueno, yo voy a ser aquí como un poquito el antagonista. Exacto. ¿Por qué? Ya sabías. Porque yo he crecido con ustedes enormemente, también como parte de los intérpretes que han usado desde los talleres que me ponían a interpretar con Hamlet, Shakespeare, sudaba la gota gorda, ¿no? Creció muchísimo, estaba estudiando lingüística, ya casi estoy en eso, pero fui dándome cuenta de cosas, ¿no? Inclusive el otro día te comentaba de la seña de metáfora, cómo decir metáfora, fui investigándolo con la comunidad, la íbamos encontrando y fui yo mismo reflexionando, haciendo un proceso metalingüístico. Ahora, respecto a lo que se comentaba aquí sobre cómo es la belleza, bueno, pues justo tiene que ver con la belleza de la lengua, decían por aquí, ¿por qué más bonito que otro? Bueno, pues tiene que ver con la forma y el fondo, ¿no? O sea, igual que en español, ¿cómo combinas un texto, por ejemplo, de Octavio Paz y dices, bueno, con los mismos elementos pues yuxtapuestos en un orden, con cierta secuencia, creas una imagen preciosa, ¿no? De lo que supuestamente, bueno, ya usamos todos los días. Ahora, la lengua de señas puede hacer lo mismo, pero mi punto va a… Justo como la lengua de señas es una lengua visuogestual, hay una parte, sí, como, bueno, tú lo llamas pantomima, los lingüistas clasificadores, etcétera, pero no importa, donde sí justo hay mucha gestualidad, hay mucha representación corporal del uso del espacio como realmente parte de la lengua. Sin embargo, hay una parte donde últimamente, en las últimas investigaciones, se ha estado observando que hay una clase o sea, las señas que son convencionales, léxicas, tal cual, tú puedes decir hacer, abstracto, quién sabe dónde viene, ¿no? Inmotivado. Tú puedes decir casa, bastante más motivado. Motivado, o sea, como, sí, ¿no? No, que puedes relacionarlo con un objeto del mundo, ¿no? Que tiene una razón de ser bastante icónica, pero en hacer no, naturalmente lo puedes decodificar. Entonces, y los clasificadores, ¿no? Una persona, un perrito, un animal de cuadrúpedo, etc. Pero hay una clase donde son los gestos, porque también hay paralingüística en lengua de señas, y yo creo que esa es mi crítica con ustedes. Yo creo que hay obras de teatro, en específico la del Historia de México, no sé cómo se llama el título completo, Sórdida, algo así, de México, donde justo no hay nadie interpretando, ¿no? Yo creo que, y eso tiene que ver un poquito probablemente mi reflexión lingüística como espectador, como a veces parte de la interpretación, yo la sentí cansadísima y probablemente, de hecho, yo he escuchado que hay, ¿no? Muchos comentarios así más o menos,
porque tú la ves, bueno, no hay intérprete vocal, por supuesto, está solamente, pero aún como oyente o como usuario de varias lenguas de señas, me pasó una cosa que me pasó cuando empecé a aprender la primera lengua de señas. Me dolió la cabeza, ¿no? Y no sé si eso, ahora ya hasta los lingüistas están viendo por qué, por la cuestión visual y la parte del cerebro, todo eso. Bueno, dolió la cabeza porque mi interpretación y leyendo textos, es que el cerebro estaba utilizando otra parte, justo que no era la lingüística exactamente, y ya lo están, de hecho, tratando de demostrar, donde en esa obra, y de hecho un poquito también en la obra de Música para tus ojos, yo siento que hay muchos elementos que no son realmente lengua de señas mexicana. Ahora, entiendo que es teatro, entiendo que hay movimiento, ¿no? Si alguien estuviera, por ejemplo, como Erika, interpretando, justo el espacio se usa aquí, en un escenario tú tienes que utilizar el espacio, te desplazas en el espacio, eso lo puedo entender como parte del teatro. Sin embargo, hay muchos elementos que ustedes, creo yo, muestran como lengua de señas mexicana en este caso, pero no son realmente lengua de señas, sino en realidad están en el terreno de la paralingüística y ya ni siquiera en clasificadores, sino de gestos, ¿no? Entonces, como espectador, por ejemplo, me dolió la cabeza y eso ya está demostrado, ¿no? ¿Por qué la cabeza? Muchos que aprendemos señas, pues porque usamos otra parte, ¿no? Del cerebro, sordos y oyentes usuarios. Entonces, creo yo que lo que habría que hacer, y probablemente tenga que ver con lo que tú mencionabas al principio, de por qué al principio no iban espectadores sordos ¿no? a la obra, como mencionaban, yo creo, mi reflexión es que no estaban bien traducidos los textos, ¿no? O los diálogos del texto en señas, cada vez más están trabajándolo porque creo que también los actores están cada vez más conscientes, ¿no? de este proceso de la lengua de señas, que no es español, etcétera. Pero aún creo que hay procesos que siguen estando inconscientes, tanto en los sordos actores, donde se muestra como si fuera, ¿no? Se aprecia decir que es una obra en lengua de señas, y yo hay momentos que caigo donde digo, eso no es lengua de señas, eso por eso lo puede entender un chino ¿no? que un mexicano, o bueno, más occidental, porque a lo mejor un chino no, porque tiene gestos diferentes, pero alguien occidental podría entenderlo bastante. Entonces mi crítica un poco eso, donde justo está la línea esta delgada, porque sí es una lengua visogestual que utiliza el espacio y tal, pero donde justo ya no es realmente parte de un sistema lingüístico y como es medio borroso, hacer conciencia en sus textos en la traducción. Me parece muy buena observación y te agradezco mucho. La crítica. Creo que sí, bueno, primero que nada, como lo has dicho tú, y qué bueno que lo reconoces, porque siento que hemos crecido toda la compañía a lo largo de los años tremendamente, y este es un punto, o sea, insisto, el punto de la traducción finalmente es medular a la compañía todo el tiempo, y lo ha sido desde el principio. Y cuando yo recuerdo nuestras primeras obras, la representación en los periodos del juego, ahorita, híjole, verdaderamente qué malas traducciones estábamos haciendo, ¿no? Ahora creo que estamos traduciendo mejor, pero no tengo ninguna duda, pero por supuesto siempre hay esa sensación de que, híjole, es complejísimo y el tener cómo arreglarlo, ¿no? Porque finalmente siempre tenemos pues el intérprete, el director, que generalmente es oyente, ¿no? Los actores sordos, todos trabajando juntos, pero finalmente el intérprete acaba siendo la parte medular, porque finalmente ni el sordo no entiende el español bien, ni el oyente entiende a fondo las señas, entonces el intérprete ahí. Pero también es difícil, porque el intérprete finalmente, como son interpretación de textos dramáticos, entonces siempre acaba siendo así como, bueno, yo sé la intención de este texto, ¿no? Más allá de lo que tú como intérprete pero sí, creo que está muy bien. Lo que quisiera decir sobre las dos obras que mencionas en particular, que son La inaudible historia de México y Música para los ojos. Bueno, yo siento que La inaudible historia de México es una de nuestras producciones más fallidas.
en general. O sea, pues así pasa, ¿no? O sea, es una obra que fue muy difícil de entender para todo mundo, efectivamente, sordos y oyentes. Fue medio incomprensible el asunto. Era cansadísima. O sea, fue una cosa, fue un experimento ahí. El director y co-creador, Boris Schwiemann, quiso hacer cosas como muy interesantes para él teatralmente, pero él realmente estaba muy alejado de la cultura de los sordos y de la lengua de señas, entonces había un conflicto ahí, hubo mucho conflicto entre los actores y él, ¿no? Porque los actores decían, no, esto no es de sordos, y él decía, pues no importa, es teatro, y, ¿no? Música para los ojos, yo siento que es una obra afortunada, creo que está funcionando bien. No sé cuándo la viste por última vez porque se ha modificado mucho. Escuché que la modificaron. Sí, ha tenido muchas modificaciones, pero en todo caso lo que quería decir no es eso tanto, sino que finalmente nosotros no, por lo menos en general cuando hablamos de estas obras, no decimos que eso es lengua de señas mexicana. Igual de repente sale en la prensa o sale una cosa de que pues sí decimos somos una compañía de lengua de señas mexicanas, pero esas dos obras en particular nunca hemos dicho que son obras en lengua de señas mexicanas. Lo que generalmente decimos con esas dos obras son obras en pantomima de señas, que es con lo que describimos eso, ¿no? Claro. Pantomima de señas, pero como que tratando justamente de decir, eso no es LSM, eso es una pantomima. Sí, claro, y solamente lo decía para que no se desinformara, porque justo como yo los entiendo también como embajadores de la comunidad, Sí. la impresión que mucho público que no está familiarizado con la sordera o la lengua de señas puede ser errada, ¿no? Por eso también. Sí, de ver música para los ojos y decir, ay, eso es lengua de señas, ¿no? Nosotros pues para nosotros es claro que eso no es lengua de señas, estamos haciendo un espectáculo de pantomima. La mayoría en estas obras, yo decía, son muy verbales, pero tenemos obras de pantomima. Esas dos específicamente, y bueno, y antes de eso el Códice Silente, el Códice, luego se cambió el título, son realmente las 3 obras de pantomima de señas que hemos hecho. Creo que había una pregunta aquí todavía, un comentario, una pregunta. Último. Ahorita que, bueno, Eduardo estaba comentando sobre, bueno, que era mejor aprender lengua de señas mexicana primero para después acceder a una segunda lengua, que en este caso debería ser el español. Yo creo que es importante, muy importante, primero tener los conceptos, la comprensión, y si esto se da a través de lengua de señas mexicana, pues es ideal que se haga a una edad temprana y después, a través de esto, acceder a un español. Realmente es difícil tener un nivel, ¿no?, 100% de comprensión y de lectura del español. Pero es importante tratar primero de aprender las señas, de aprender lengua de señas, para que a través de esto podamos estar, bueno, accediendo a una segunda lengua. Claro que muchas veces el sistema educativo, los proyectos escolares no están adecuados, ¿no? También depende mucho el apoyo de la familia. Sin yo creo que no se puede dar una comprensión ni en una ni en otra lengua, ¿no? Es muy importante el apoyo de la familia y realmente como personas tener esta conciencia de que al aprender esta lengua nos sirve para nosotros, es de vital importancia para poder comunicarnos. Entonces es importante aprender lengua de señas mexicana para poder acceder a una segunda y tener beneficios sin dejar de aprender español, ¿no? Creo que todos los libros, temas, información, pues viene de forma escrita, y también no aprender español y solo aprender lengua de señas mexicana, pues no es la solución. Mucha de la información está escrita, entonces sí es importante pues no solo aprender la seña, la palabra, ¿no? La seña, la palabra y la imagen, sino realmente profundizar en el español. Creo que sí es muy importante aprender lengua de señas mexicana como lengua base, como lengua natural,
Y lo que decías del apoyo de la familia es muy importante, la comunicación en casa, la socialización de los integrantes de la familia a través de la lengua de señas mexicana es vital. Realmente la mayor parte del tiempo se convive en casa con las personas pues que son tus padres, y si tus padres no te saben decir cómo le digo esto, cómo le digo el otro, mejor no le digo nada, pues entonces ahí ya se perdió totalmente esta comunicación. Como padres, como integrantes de la familia, es un esfuerzo, ¿no?, que habría que hacerse para poder estar en contacto con esta persona sorda. Si no, realmente llega un punto en el que dejamos de querer convivir como sordos con las personas oyentes y empiezas a convivir mucho más con las personas sordas porque con ellas platicas, socializas, te expresas. Entonces sí, es muy importante que dentro de casa exista esta comunicación. Claro, y también una educación bilingüe para que se pueda aprender el español, para que puedan tener acceso. Entonces, realmente mientras el sistema educativo no cambie, pues no va a haber una atención adecuada para las personas sordas y van a crecer muchas personas sordas sin aprender ni una lengua ni otra lengua y sin poderse comunicar como deberían. Entonces, realmente para que las personas sordas puedan acceder a un buen nivel educativo, sería importante poner en práctica esto. Ok, pues damos por terminada la charla de hoy. Quisiera antes que nada hacerle un agradecimiento especial a Erika, que no ha parado de trabajar durante las 2 horas y media y que lo ha hecho fantásticamente bien. Sin ella la mitad o las 2 mitades hubiera quedado sin entender lo que estaba pasando a mitad del tiempo. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias también a Alberto y a Eduardo. Ha sido una de nuestras charlas más concurridas y muy interesante. Vamos a estar al pendiente, por lo menos yo y creo que muchos de aquí o todos, de la cartelera, de las próximas presentaciones, tanto la que va a haber del performance, el 12 aquí, como la de la Vuelta al Mundo en 80 días, esa me da muchísimas ganas verla. Y bueno, pues gracias a todos ustedes y buenas noches. Muchas gracias, Alberto. Acalorada, ya como a las 2 horas. Sí, sí, no se ve y trajiste mucho público. por la página web o eso. Sí, seguro, jaló mucho, qué bien. Interesantísimo, es un tema con toda la ignorancia del mundo, aprendí mucho hoy. Un mundazo. Sí, cómo no. Bueno, perdón. De nada.